¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos en mediados de marzo. Quería hacer este video porque bueno, se viene la época ideal para sembrar pasturas en todo lo que es la zona templada de Argentina, principalmente la zona centro, desde más o menos principios de marzo, finales de febrero hasta abril. Arranca la época ideal de siembra. Son bravísimos los mosquitos, terribles. ¿Por qué es una época adecuada? Porque una vez que la pastura nace, ya las malezas que va a tener que competir durante el otoño y el invierno son mucho más tranquilas y menos agresivas que si sembramos la pastura en la primavera, ¿no? Que después vamos a tener la pastura implantándose durante el final de la primavera y el verano, donde bueno, ahí sí hay malezas que son mucho más agresivas y aparte porque hace más calor, hay mayor humedad, crecen mucho más rápido. Entonces siempre surge la duda al momento de sembrar qué especies elegir y cómo implantar esa pastura. Nosotros desde el mate siempre hemos recomendado y recomendamos sembrar las pasturas en siembra directa. Si bien a lo mejor puede ser que nos falle alguna semilla en la germinación y no tengamos una implantación tan perfecta como cuando se hace un laboreo, siempre somos defensores de la siembra directa por una cuestión de salud del suelo. Si nosotros aramos el suelo, pasamos una doble acción, una rastra, lo dejamos muy finito, si bien sí, los primeros 2 años de la pastura vamos a tener una producción de pasto espectacular, en realidad lo que estamos haciendo es oxidar materia orgánica y generar una fertilidad artificial a raíz de todos los nutrientes que se liberan en ese movimiento de suelo. Entonces eso es pan para hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Estamos afectando seriamente todo lo que es la microbiología del suelo y también la estructura. Entonces, si partimos, por ejemplo, de un lote agrícola que viene ya de varios años de siembra directa, es una lástima, ¿no? Romper toda esa estructura y generar un impacto tan grande desde el principio. Hay situaciones que por ahí sí puede ser necesario hacer algún tipo de laboreo, como cuando hay muchos hormigueros, hay un lote que está con muy lomeado, muy roto, huelleado, situaciones así, pero son excepciones. Si no, siempre mi recomendación es trabajar en siembra directa porque bueno, es la forma, ¿no? de empezar a cuidar y a regenerar el suelo, ¿no? Si de entrada arrancamos arando y moviendo, ya estamos generando como una perturbación muy grande desde el principio. Pero bueno, cada situación, esto siempre lo hablo en términos generales, cada situación después hay que verla. Cuando sembramos, después vamos a hablar un poquito de las especies, pero generalmente cuando se siembra en las pasturas en siembra directas, se usa sobre el cajón alfalfero, se ponen las leguminosas, y en los otros cajones se ponen la mezcla de gramíneas y se siembra todo sobre el mismo surco. También se puede sembrar en raviol, ¿no? Las leguminosas en una dirección y las gramíneas en otra, quedando como un cuadriculado sobre el lote, pero es más caro porque son 2 pasadas. Está bueno que rápidamente así, de esa forma, se cubre todo el suelo y se aprovecha mucho mejor el espacio, pero bueno, el costo inicial es más importante. Y en cuanto a la siembra inicial esa, siempre es importante hacer un análisis de suelo y si va a haber leguminosas en la mezcla, que es lo que se usa en estas zonas, hay que prestarle atención al fósforo. Si bien después, una vez que, como siempre hablamos en el canal y hay mucho sobre el tema, a medida que la biología empiece a trabajar, los nutrientes del suelo se van a ir liberando. Inicialmente, mientras esa biología no está, es importante hacer por ahí una fertilización con fósforo, sobre todo si va a haber alfalfa, ¿no? que es limitante. Yo generalmente lo que recomiendo es que si en el lote hay menos de 12 partes por millón de fósforo, hacer una fertilización de fósforo ahí al arranque para no fallar, ¿no? La implantación de la pastura es uno de los costos más altos cuando hacemos un proyecto
y bueno, hay que asegurarla, entonces está bueno agregar fósforo, nunca nitrógeno, porque bueno, el nitrógeno trae un montón de desbalances nutricionales, el nitrógeno soluble en la planta, y bueno, la hace muy susceptible después al ataque de pulgones, de trips y otros insectos. Pero bueno, fósforo es importante poner. Lo ideal sería poner fósforo en forma de harina de rocas o fósforo mineral. No se consigue casi nunca en Argentina, entonces hay que usar algún fertilizante que sea fosforado, pero que no tenga nitrógeno, como por ejemplo el triple 15. Siempre hay que planificar también bien el antecesor para tratar de desocupar el lote temprano. Puede ser alguna moa, alguna soja temprana, algún maíz para silaje. Lo ideal siempre es poder hacer la siembra entre fines de febrero y abril, no más de eso. Si bien después se pueden hacer siembras más tardías, ya generalmente no son tan exitosas, y está bueno también tener ya la pastura implantada los primeros días de abril, o sea que se siembre ahí mediados de marzo, para agarrar siempre esos temporales de otoño donde llueve y nos permite también esa humedad que germinen bien todas las semillas. Y bueno, vamos a lo que más me estaban preguntando, que por eso se decide hacer este video, un poquito las mezclas, qué mezclas forrajeras usar. Quiero aclarar que lo que yo voy a decir es algo desde nuestra experiencia, que lo hemos probado, nos ha funcionado, pero que no es algo rígido y que cualquiera puede cambiarlo, reformularlo o hacerlo como le parezca, ¿no? Siempre por ahí como punto importante a tener en cuenta es que cuando elijamos las especies tratemos de pensar que tanto para arriba como para abajo se aproveche todo el volumen de suelo, y que arriba tengamos muchos estratos distintos, pasturas más erectófilas, pasturas que sean más rastreras, más altas, que tengan canopeos de formas diferentes, para que se aproveche toda la energía solar, ¿no? Lo que no queremos en la ganadería regenerativa es que el sol llegue al suelo, ¿no? Queremos que todo el sol se aproveche en las hojas, esas hojas hagan fotosíntesis y que toda esa luz solar se transforme, ¿no? en fotoasimilados y biomasa. Entonces siempre tenemos que estar pensando en canopeos distintos, estructuras distintas y también raíces distintas, ¿no? Que tengamos raíces más profundas, más pivotantes, que reciclen nutrientes de más abajo, raíces que sean en cabellera de las gramíneas, que aflojen el suelo, que lo estructuren, que mejoren la textura, raíces que vayan a lo ancho en el suelo, raíces que vayan más en profundidad, o sea que se combinen, ¿no? Por ejemplo, las leguminosas tenemos algunas con raíces más profundas, algunas con raíces un poquito más que quedan más arriba, las gramíneas igual, por ejemplo las C4 son raíces en cabellera pero que van bien a lo profundo, en cambio las gramíneas templadas son raíces que quedan más en la parte superficial del suelo y se desplazan más hacia lo ancho. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un perfil, un corte sobre el suelo, tendríamos que ver que todos los espacios están ocupados por raíces, ¿no? Eso es muy importante para que se haga un buen reciclaje de nutrientes y que se aproveche bien el suelo en todo su volumen. Entonces siempre que sea diverso para abajo va a ser diverso para arriba. Entonces ese es un punto importante a tener en cuenta en la elección de las pasturas. Y el otro punto importante es la cadena forrajera, ¿no? Tratar de tener una mezcla de especies que nos permita tener una producción lo más pareja posible a lo largo del año de biomasa. Si bien generalmente en esta zona, por ejemplo, que tenemos las lluvias concentradas en primavera-verano y a su vez hace calor, obviamente la producción es entre 3 y 4 a 1 la de primavera-verano que la de otoño-invierno. Pero igualmente siempre tenemos que elegir las especies que nos permitan tener la pastura verde la mayor cantidad posible de días al año y siempre produciendo, ¿no? Entonces, en esas mezclas está bueno ir eligiendo especies que nos den más en el verano, especies que nos den más en la primavera, otras que nos den en otoño y otras que nos den durante el invierno, ¿no? Para poder tener una continuidad en la producción a lo largo del año. Bueno, doy vuelta a la cámara porque los mosquitos me están matando. Esta es una pastura que ya tiene 7 años, tiene un poco de todo, alfalfa, achicoria, muchas gramíneas. Ya bueno, en esta pastura hay muchas naturales integradas, pero bueno,
lo que le quería comentar, que las especies forrajeras tienen tres grandes características en general, que tienen resistencia al pisoteo, tienen capacidad de rebrote luego de que son consumidas o defoliadas, y tienen capacidad de almacenar reservas en sus raíces. Esas son las tres características que diferencian a todo lo que son especies pratenses, especies forrajeras, de otras especies. Entonces, ¿qué tienen la capacidad? De que una vez que el animal las come, las pisa, poder rebrotar en base a esas reservas que se acumularon en las raíces. Esto es algo que es propio de estas especies y que otras plantas no lo tienen, ¿no? Por eso, cuando uno hace un pastoreo bien gestionado, vamos a tener como resultado que muchas de las especies que son indeseables o que no nos gustan, de a poquito se van yendo. Esto pasa porque no se bancan la presión de pastoreo, no se bancan esa defoliación y no se bancan el pisoteo y el impacto de los animales, ¿no? Entonces, a medida que pasan los años, esto no pasa de un día para el otro, van quedando todas las especies que están adaptadas al forrajeo y se van perdiendo las otras, ¿no? Esa es una de las grandes maravillas, ¿no?, de la ganadería regenerativa, que si hacemos un buen trabajo con altas cargas, buenos descansos, ocupaciones cortas, de a poquito la pastura va transicionando y van quedando las especies de mejor calidad. Hay dos grandes grupos de especies pratenses o forrajeras, leguminosas y gramíneas. Gramíneas son, bueno, en este caso una nativa, que es Digitaria sanguinalis, pero son todas las que tienen las hojas alargadas, raíces en cabellera. Generalmente la flor es una panoja o una espiga. Y por otro lado tenemos el grupo de las fabáceas y las leguminosas, donde está la alfalfa, los tréboles, el melilotus, las vicias, por ejemplo, también son leguminosas. Entonces, al momento de hacer una pastura, como términos generales, ¿no?, esto no es rígido, yo recomiendo 60% gramíneas, 40% leguminosas. Y a eso se le puede complementar también con algunas otras especies de la familia de las compuestas o de las brasicáceas, como es por ejemplo la chicoria, ¿no?, que la vemos ahí, esa de la florcita violeta, que acá está en estado de roseta, que es una pastura súper interesante. Y a su vez las gramíneas se dividen en gramíneas C3, que son las de invierno, como la festuca, como la cebadilla, como el pastobillo, y las otras son las C4, como en este caso el Panicum coloratum, ¿no?, que es una especie que se adapta muy bien a esta zona. Entonces, hablamos hasta ahora de, bueno, combinar especies por familia. Dijimos 60 gramínea, 40 leguminosa, más alguna otra familia, por ejemplo las compuestas. Tratar que nos dé forraje parejo a lo largo del año, la combinación esa de especies, y a su vez que tengan estructuras radicales y canopeos diferentes que nos permitan aprovechar el sol y el suelo en su profundidad. Miren esta imagen ahora en pantalla, como eso que yo decía se ve claramente, ¿no? Fíjense que no se ve el suelo. Miren, vamos a filmar bien para abajo. No se ve el suelo, no se ve el suelo. La chicoria, Panicum, cebadilla, hay yuyo colorado mezclado, espectacular, como un anual espectacular como forrajera. Pastobillo también se ve, la alfalfa, trébol blanco, algún melilotus, o sea, una gran combinación de especies en el mismo potrero, ¿no? Y a este, a su vez, que se le van agregando todas las naturales, ¿no? Se estima que más o menos una pastura estabilizada, después de unos 8 o 9 años, llega a las 30 o 40 especies, incluso más. En cuanto a las especies y las cantidades, esta es la mezcla que yo estuve usando últimamente, después de muchas pruebas y errores. Es la que mejor me ha funcionado. Incluso pasturas que no tenían algunas de estas especies se las fuimos tirando al voleo después, a medida que fueron pasando los años, para ir incorporándolas. Entonces la mezcla esta tiene 5 kilos de alfalfa, le voy a hablar en términos de kilos por hectárea, 5 kilos de alfalfa por hectárea, 1 kilo de Melilotus alba, que es el trébol de olor blanco, 1 kilo de Melilotus officinales, que es el Melilotus o trébol de olor amarillo,
1 kilo de Lotus corniculatus, 1 kilo de trébol blanco y tiene 1 kilo de achicoria forrajera, que es la que de la flor violeta, que se las estaba mencionando recién, la que se ve por ejemplo acá. Y después como gramínea aproximadamente unos 20 kilos se pueden poner, donde distribuimos en partes iguales, y depende un poquito de la humedad. Acá en la zona esta de Córdoba, que llueve en promedio 750 milímetros aproximadamente, yo estoy usando 4 kilos de cebadilla, 4 kilos de festuca, 4 kilos de dáctilis, de pastobillo, y unos 5 a 7 kilos de Panicum coloratum, que es una especie de C4 y estival. Esa la podemos tirar al voleo en la primavera, o hay que sembrar bien temprano, no más del 10 de marzo, para que le alcance a dar los días de calor para germinar. Después a esta especie se le puede agregar, si vamos a una zona un poquito más húmeda, el ryegrass, el Lolium multiflorum, que ya precisa 900, 950 milímetros por año para arriba, y se le puede agregar alguna otra gramínea o alguna otra leguminosa que ustedes consideren y que en su zona sepan que se expresa bien. Esto es algo, ¿no?, en términos generales. Y bueno, esta pastura la verdad que nos está funcionando muy bien, porque tenemos lo que es la primavera y el verano, donde la alfalfa y el panicum son los que más producen una cantidad de pasto bárbara, y después ya cuando nos vamos para el invierno, que estas bajan un poco la producción, ya empieza a aumentar la producción de lo que es la achicoria, que se da bien, que genera mucho pasto en el otoño, y lo que son las gramíneas invernales, ¿no?, que esas empiezan a producir en el otoño, en el invierno, y después ya cuando empieza a hacer más calor en el verano bajan la producción. Entonces está como escalonada la producción del pasto a lo largo del año. La achicoria, junto con lo que son los lotus y los merilotus, tienen como característica que es impresionante cómo se van resembrando por semilla. Acá tenemos una achicoria que ya hizo la vara y está en floración, y fíjense que las últimas hojas ya se cerraron y ya están secándose las semillas. Entonces nos encontramos que generalmente esas especies van avanzando, mientras la alfalfa generalmente va perdiendo terreno con los años. Lo que es Lotus, Melilotus y Achicoria va ganando terreno, porque es impresionante la capacidad de resiembra. Igual el Panicum coloratum. El Panicum uno lo siembra, al principio le cuesta, y una vez que se implanta, es impresionante, por macollo, por semilla, cómo se va poblando y cómo se va yendo a otros potreros donde inicialmente no se había. Bueno, esto es un poco nuestra experiencia en lo que es la siembra de pastura. Espero que les haya gustado el video. Queda para otro tutorial lo que es siembra al voleo, qué especies elegir y cómo hacerlas, porque bueno, si no sí va a ir muy lejos este. Si te gustó el video, te pedimos que te suscribas y que por favor lo compartas. Estamos de a poquito desarrollando el canal. La idea es subir toda la semana este contenido, que es totalmente gratis, así que nos sirve que nos ayudes a compartirlo y que te suscribas. Les mando un abrazo a todos.